fuerzas, sino tu confianza sea Dios, no sea tu corazón, no sea tu entendimiento, no sea tu capacidad, no sea tu fuerza, no sea tu habilidad, no sea algo tuyo, sino el poder repose no en tu capacidad, sino en Dios. Dame una ofrenda de palmas al Señor. Dios no está interesado solamente en que tú sepas que hay un Dios. Dios está interesado en que tú sepas, comprendas, aprendas y sepas cuán poderoso es Dios. ¡Gloria a Dios! Cuán poderoso es Dios. ¿Por qué? Porque realmente en la tierra hay una batalla, hay una guerra entre espíritus demoníacos y la presencia de Dios. Hay una guerra que se ejerce, aunque el hombre no lo quiera ver, aunque el hombre no quiera darse cuenta. Nosotros que hemos sido alumbrados por la gracia que es en Cristo Jesús, que hemos sido alcanzados por la misericordia y hemos sido llamados a la salvación, de repente se nos abre un panorama hermoso, maravilloso, especial. Cuando habla la Escritura que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, habla primeramente que ese pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo atacado, estaba siendo hasta cierto punto puesto en angustia, en preocupación, y pedían que Dios les ayudase. ¿Qué ellos estaban pidiendo? Bueno, ellos ya tenían un conocimiento previo de que Abraham platicó con Dios, que Isaac le habló Dios, que Jacob tuvo un encuentro con Dios, y esa información fue traspuesta, fue llevada de uno a otro de esos hombres. Y cuando el pueblo de Israel estaba padeciendo, se acordó de algo muy importante. Es que nos han platicado, ¿quién? Mi abuelo, mi tatarabuelo, desde allá se nos ha dicho que hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, hay un Dios majestuoso. Y cuando ellos empezaron a clamar, ellos sabían, o Dios sabía, Dios ya tenía de antemano, Dios ya tenía planes que Dios se los empezó a revelar a aquellos hombres. Hablemos que cuando nació los hijos de Jacob, que después fue Israel, hubo uno que empezó a recibir dirección de Dios. Ese uno tuvo un sueño en donde se veía que estaban las estrellas y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, o hacia esa estrella en el sueño. Él también tuvo un sueño que hacían manojos en el campo, y había otros manojos, contando el número de ellos y sus padres, que se doblaban ante el manojo de este joven que tenía sueños. Y cuando Dios empezó a dar esas visiones, Dios empezó a dar eso, es porque Dios ya tenía de antemano un plan para mostrar su grandeza y su poder. Dios no nomás quiere que lo conozcamos, es Dios y ya no. Dios quiere que lo conozcamos, no solamente porque Él es el Señor, sino por su grandeza y por su poder. Cuando el Señor empezó a dar estos sueños, dice la Escritura que José tuvo que padecer y sufrió. Pero era con el propósito no de Dios destruir a su pueblo, sino que el pueblo supiese cuál es la grandeza de Dios, y por el conocimiento dado por Dios, el corazón de ellos se volviese al Señor. Den una ofrenda de palmas al Señor. Más de una vez hemos hablado, hemos dicho que algo que Dios no tiene control es sobre tu libre albedrío. Es algo que Dios no puede controlar, porque te hizo libre. Nosotros somos libres de decidir qué queremos hacer, cómo nos queremos comportar, si queremos bendición o no queremos bendición, si queremos gozarnos en las cosas de la carne. Eso es una libertad que Dios nos ha dado. Pero Dios siempre de una u otra manera está buscando que el pueblo se voltee al Señor, se vuelva a Él, porque Dios quiere demostrar su poder y su grandeza. Porque Dios quiere manifestar cuán poderoso y cuán grande es Él. Gloria a Dios. Dice la palabra que sí, José fue llevado, sufrió muchísimo, pero cuando él tuvo la madurez, cuando él comprendió las cosas,
Él tuvo la libertad de decirle a sus hermanos cuando llegaron ahí a esa tierra, porque la tierra vino hambre y vino escasez, y Dios le había bendecido, y Dios le reveló al rey de Egipto, en este caso a Faraón, que iba a haber escasez. Dios, en la sabiduría que le dio a este joven, ya siendo un adulto, preparó algo hermoso Dios a través de él. Y se almacenó comida. ¿Para qué? Para que aquel pueblo tal vez rebelde, aquel pueblo que no quería escuchar, aquellos jóvenes o adultos que vendieron a su hermano, al más pequeño, siendo perversos, Dios no hizo por destruirlos, sino para que alguien tuviese o tomase el lugar para que aquellos no pereciesen. En este caso le costó pagar el precio a José el soñador. Pero Dios nunca dijo, ese no es mi pueblo. Dios nunca dijo, estos no los conozco. Porque Dios sabe que el hombre es difícil. Tú y yo somos difíciles para Dios. Difíciles. ¿Por qué? Porque la primera vez no respondemos. A la segunda, a la cuarta, a la quinta. Va en la deudécima o ya va en el millón de veces que Dios nos llama la atención. Y a veces no alcanzamos a comprender. ¿Qué es lo que hace Dios continuamente? Empieza a demostrar su poder y su misericordia. Empieza Dios a mostrar su grandeza y que no nos consume, no nos destruye, porque no es la voluntad de Dios, porque Dios no nos hizo para destruirnos. Dios no nos hizo para que nosotros estuviéramos sufriendo. Dios no nos hizo para que nosotros realmente acabáramos mal. No, Dios nos hizo con otro plan. Dios nos hizo con otra intención. Gloria a Dios. Y en su grande amor empieza a mostrar la paciencia que tiene para con nosotros, para que no perezcamos. Era digno de que sus hermanos, con lo que hicieron, eran dignos de que los metieran a la cárcel, eran dignos de que pagaran lo que hicieron sufrir a este muchacho. Pero hay una cosa que a veces nosotros no entendemos o no alcanzamos a comprender. Dios nos hace crecer por medio del sufrimiento. Bendito es el Señor. Dios nos hace algo. Dios, cuando tú sufres, hace algo muy importante sin que tú te des cuenta. Cuando tú sufres, cuando tú padeces, es porque muchas veces Dios quiere enseñarte que no puedes caminar en tu capacidad ni en tus fuerzas, que tienes que depender y confiar de Dios, porque solamente en Dios estás seguro. Y esto pasaron todos. Si tú lees el Nuevo Testamento, encontrarás que Pablo llegó a decir, y realmente fuimos oprimidos hasta pensar que íbamos a morir, pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nuestras fuerzas. Para que no confíes en tus fuerzas, sino tu confianza sea Dios, no sea tu corazón, no sea tu entendimiento, no sea tu capacidad, no sea tu fuerza, no sea tu habilidad, no sea algo tuyo, sino el poder repose no en tu capacidad, sino en Dios. Da una ofrenda de palmas al Señor. Para que tu vida esté reposada en Dios. ¿Por qué Dios quiere que repose en tu vida? ¿Por qué quiere el Señor que tú tengas esa confianza en Dios? Porque Dios quiere mostrarnos que Él es poderoso. Número uno, porque Dios busca tu reconocimiento y tu adoración. Porque Dios busca que te vuelvas a Él, que tornes a Él, que estés en Él. Pero hay un problema. ¿Cuál fue el problema que tuvo el pueblo de Israel? No creyeron a Dios. No creyeron a Dios. Y dice la Escritura que para agradar a Dios, primeramente es necesario creer que Él es real. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea porque es imposible acercar, dice, pero si es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios cree, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente quiere que le busques, que Dios no solamente está con la intención, bueno, que ore y que me busque, no, sino que va a dar galardones, que son recompensas. ¿Y por qué va a dar Dios recompensas? Porque Dios quiere que le conozcas, que le entiendas. Dios quiere que le conozcas y que le entiendas quién es Él. Porque cuando reconoces la grandeza y el poder de Dios, ¿qué es lo primero que va a haber en tu vida? Adoración. Adoración. ¿Quién podía librar al pueblo de Israel de un gobierno como el egipcio, que tenía carros de guerra enormes y que ellos sin nada podían defenderse y en cualquier momento los podían acabar y exterminar con todos sus hijos? En manos estaban ellos sujetos, en manos de gente poderosa. Pero ¿qué dijo Dios? Será poderoso, pero más poderoso soy yo. Amén. Y si tú ves, Dios empezó a sacar al pueblo de Israel con mano fuerte y con señales y prodigios, pero el pueblo tenía un problema. ¿Qué problema tenía? Todo el tiempo se estaban quejando. Todo el tiempo se estaban quejando delante de Dios. No creían que Dios podía hacer cosas grandes. Muchas veces los cristianos, en vez de confiar y creer en los ejemplos que nos ha dado el Señor a través de la Escritura, estábamos quejando y quejando y quejando y quejando. Oye, es cuando agarraron parece que a Pablo y a Silas los metieron, a Pedro y a Silas en la cárcel. Ellos no estaban, ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, mañana me van a matar, porque por eso agarraron a Pedro para matarlo al otro día. Esto lo agarró Herodes para matarlo, para agradar a los fariseos, para ganarse el favor de los fariseos. Política, a fin de cuentas. Si a este lo mato, aquellos me van a apreciar y voy a tener control de ellos para aumentar mi dominio, porque ese es el pensamiento de los hombres. ¿Qué diferencia cuando estamos en Cristo, cuando hemos conocido a Dios por medio del Espíritu y la palabra? Porque en vez de un quejar, en vez de una preocupación, va a haber una alabanza. Dice la Escritura que aquellos dos hombres, esperando que al otro día los mataran, no estaban preocupados, no estaban angustiados, no estaban pensando otra vez. Es más, a mí me impresiona la vida de Pablo. Pablo dice que le profetizaron, un profeta le quitó su cinturón y lo amarró de las manos y le dijo, así pasará con la vida del hombre del cual es dueño del cinto. Dice, cuando eras niño, cuando eras joven, tú te fajabas e ibas y venías donde tú querías. Mas cuando seas grande, otro te fajará e irás donde tú no quieras. Le estaba profetizando que Pablo iba a morir, y varios profetas de la Escritura, de hombres de Dios, le dijeron a Pablo, Pablo, dice el Señor que allá en Roma vas a morir. ¿Y qué dijo Pablo? Yo tengo las intenciones de ir a Roma, y si el Señor dice que voy a ir allá y es su voluntad, que muera. Que muera. Es impresionante. ¿Qué habían esos hombres? ¿Qué estaban viendo esos hombres? Ahorita vamos a ir avanzando con la Escritura. ¿Qué es lo que aquellos hombres vieron? ¿Qué aquellos hombres observaron? ¿Qué había en esos hombres? Que preferían la muerte, que preferían morir, que no importaba. ¿Por qué Pablo hablaba con esa libertad? Dice, yo quisiera ya partir con el Señor, pero por causa de ustedes me prefiero quedar. Pero para mí sería muchísimo mejor. Él anhelaba la muerte para estar con Cristo. Así es, gloria a Dios. Algo encontraron en Dios. Sin en cambio, vemos cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel, un pueblo que desde los inicios se empezó a quejar, y se empezó a quejar, se empezó a quejar. ¿Te has puesto a pensar que el quejarte es parte de incredulidad? ¿Que no estás creyendo? ¿Que no es bueno quejarnos? Si Dios permite algo en tu vida, si vamos a la Escritura, dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Bien. Para bien. ¿Qué tenemos que encontrar en Dios? ¿Qué tiene que haber en Dios en nosotros? Tiene que haber un entendimiento tan profundo, tan especial por parte de Dios, una comunión tan íntima con Él, que no importa lo que te esté pasando, es más valioso lo que tienes que lo que está aquí. Es más valioso lo que está dentro de ti, que es Dios,
que lo que esté sucediendo aquí o lo que te esté sucediendo. Esa es la gran diferencia. Es lo que marca la diferencia en la vida de un cristiano. Aquellos hombres, cuando fueron sacados de Egipto, se quejaron. Se quejaron porque los hicieron trabajar más. Se quejaron porque el Señor los llevó, fue el Señor que los llevó frente al mar muerto para que viniera el ejército de Faraón para demostrar que su poder. Esos hombres querían matar a Moisés, esos hombres acusaron a Moisés, pero nunca se pusieron a pensar que era Dios el que iba a hacer las cosas y que era el Dios que hizo grandes señales y era Dios quien iba a hacer cosas hermosas. Siempre estaban reclamando, ¿por qué? Porque no le creían. Siempre estaban quejándose porque no le creían. Imagínate, bueno, si Dios que hizo llover granizo, si Dios que hizo aquellas cosas en el mar, ¿no podrá ser Dios? O sea, convirtió el mar en sangre, en agua. ¿No puede ser algo con nosotros aquí en el desierto? Vamos a pedirle, quizás Dios nos diga qué va a hacer. No, empezaban, pero si ese Moisés nos sacó para morir aquí, mira, viene el ejército de Faraón, va a acabar con nosotros. Moisés, Moisés, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para que seamos muertos? En ese momento Dios habló y que dijo: dile al pueblo que esté quieto y vea mi salvación. Dile al pueblo que guarde silencio. A diferencia de Pablo, de Pedro que estaba en la cárcel, con Silas, si no mal recuerdo. Era medianoche y estaba Pedro, alabando el nombre del Señor. Dice la Escritura que estaban cantando alabanzas al Señor. Y vino un trueno, un terremoto y se abrieron las puertas. Por favor, corroboren esa información en la Biblia, por favor. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ven. Gloria al Señor. Amén. Hay dos personajes. En uno tembló la cárcel y salió. Si más que estoy confundiendo dos enseñanzas. Pero volviendo a Pedro fue encarcelado y él estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración por él. Estoy confundiendo dos personajes. El otro, si no me acuerdo, era Pablo. Pablo estaba alabando al Señor, estaba en la cárcel cantando alabanzas, vino el temblor, se vieron las cadenas de sus manos y el carcelero dijo que se iba a quitar la vida. Dijo: no te la quites, aquí estamos, no nos hemos ido. Estoy confundiendo dos, pero quiero tornar y tomar miedo que es Pedro empezó, o estaba en la cárcel, y dice la Escritura que la iglesia hacía oración por él. Gloria al Señor. Dice la Escritura que la iglesia hacía oración por él. ¿Y qué hizo Dios? La Escritura dice que había un ángel, el cual llevó a Pedro y le dijo: levántate, Pedro. Y al instante de sus manos cayeron las cadenas, los grilletes. Y lo condujo este ángel, abrió la puerta de la cárcel, abrió la puerta de la calle y le dijo: vete. Y dice Pedro que él pensó que era una visión, pero cuando volvió en sí, dice que estaba en la calle y fue hacia donde estaban los discípulos. ¿Qué es lo que estaba mostrando ahí Dios? Su poder, su gloria. Tocando el punto de Pablo. Pablo estaba alabando al Señor y glorificando al encarcelado. Vino un terremoto por mano del Señor y se abrieron las puertas de las prisiones donde se encontraban. Estamos viendo dos demostraciones del poder de Dios sobre los nuevos creyentes. Estos eran diferentes. Esos estaban confiando que Dios era poderoso. Sin en cambio el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, estaba dudando. Y tanto fue su duda que Dios se enojó con ellos. Aquellos hombres de 40 años, dice la Escritura, que después de que pasaron 40 años, todos los que habían salido, no los nuevos, sino los viejos,
que habían salido esos 40 años, habían caminado con Moisés, ninguno entró a la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De incredulidad. Cuando nosotros somos incrédulos, nos quejamos, nos lamentamos, buscamos o ponemos un montón de pretextos delante de Dios porque no le creemos. Porque no le crees. Cuando le crees que Dios tiene el control, dice la Escritura, dad gracias a Dios por todo. ¿Tuve problemas? Gracias, Señor. ¿Vino una bendición? Gracias, Señor. Me tropecé y caí al piso. Gracias, Señor. Hay cosas que nosotros debemos aprender a decir o hacer, tenemos que aprender a decir o hablar en medio de las circunstancias. José el soñador se refugió en Dios y Dios demostró su poder sobre él, sobre su vida. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ahora que somos cristianos, ¿eso en qué me ayuda? Primero tienes que entender la obra de redención del Señor. Dios hizo una obra de redención tan hermosa y tan poderosa, en la cual te dice a ti, me dice a mí, que somos más que vencedores. Que todo lo que era en contra tuya, que el diablo, que el pecado, que Satanás, que las acusaciones, que todo aquello que te acusaba de que tú no podías recibir absolutamente nada de Dios, ahora en Cristo Jesús, dice la palabra, que todas esas cosas que eran contrarias a tu vida, ahora el Señor las quita. ¿Quién te acusa? Cristo es quien intercede. El que está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién te dijo, sabes que eres perdonado? Dios. Dios te justificó. Si Dios te justificó, no hay nadie que te pueda acusar. ¿Por qué necesitamos entender eso? Porque a través de este principio nosotros podemos entender algo muy importante. Dios te ha hecho más que vencedor, más que vencedora en su nombre. Pero tenemos que hacer valer esa victoria. Tenemos que hacer valer eso en nosotros. Tenemos que hacerlo valer. ¿Tú puedes enfrentar al pecado y vencerlo? Sí. ¿Tú puedes enfrentarte a las cosas negativas, a los problemas, a las dificultades, a las ataduras incluso en tu vida? Sí. ¿Tú puedes enfrentarte y vencer las heridas en tu alma? Heridas del pasado, cosas que vienen a tu ser. Sí, porque la Escritura te dice y me dice que en Cristo somos más que vencedores, que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, toda la cosa, todo lo que está aquí en la tierra es creación. Los ángeles de Dios son creación. El demonio, Satanás, fue una creación de Dios. Nada te puede hacer daño si Dios es por ti. ¿Quién contra ti? ¿Quién? Dios. Nadie. Nada. Nada te puede lastimar. Nada te puede hacer daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto se cumpla? Lánzate a los brazos del Señor. Busca la presencia de Dios. Métete con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque ahí está tu victoria. Él es el Rey. Amén. ¿Qué te dice aquí? Nada te puede hacer daño. Nada. Pero si yo voluntariamente voy y hago cosas que no debo de hacer, entonces el problema es tuyo. ¿Por qué? Porque le estoy dando poder a Satanás para que pueda atacarme, para que pueda maldecir mi vida, para que me pueda meter en problemas. Si tú no vas y te metes, no te va a pasar nada. Dos ejemplos. Jesús llega, ve a un paralítico que nadie le ayudaba, va y lo sana. Después se lo encuentra. ¿Y qué le dice? Mira, has sido sanado
pero no peques más, no sea que otra cosa peor te acontezca. ¿Estamos de acuerdo? Le da una advertencia, no peques más porque tú solito provocaste esa situación que vino a tu vida, tú la provocaste. La Escritura nos dice, no erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Todo lo que tú siembres, eso mismo vas a segar. Ok, pero vemos otra contraparte. Un hombre de fe que está confiando, hombre de experiencia, hombre de mar, estoy hablando de Pedro. Ellos confían en el Señor sabe que vayan del otro lado, ya los alcanzo, ya los encuentro. Ellos se metieron a la barca, empezaron a remar a medio mar de Galilea, viene una tormenta, vienen vientos, vienen aires, y les costó trabajo, no habían llegado al otro lado. La medianoche viene caminando alguien sobre el agua. Y ellos dan voces, hay un fantasma, un demonio, y nos espantan aquellos hombres. Y Jesús les dice, tranquilos, soy yo. No se espanten, no tengan miedo, soy yo. Y ese hombre de fe, Pedro, dice, Señor, si eres tú, manda. Él sabía que no era en sus fuerzas, no era porque él tuviera fe. Muchos cristianos se les enseña, ten fe, ya haz aquello, ya haz el otro, y no se frustran porque no es la voluntad de Dios. Para que tú puedas hacer grandes cosas tienes que esperar la orden de Dios. Pablo, antes de salir a hacer misiones, tuvo que estar bajo la enseñanza de los discípulos hasta que llegó el tiempo que ellos, ministrando al Señor, habló el Espíritu y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y pusieron las manos sobre ellos y los mandaron. Y hasta que habló el Señor, nosotros no podemos correr y buscar nuestro tiempo. Tenemos que orar y esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque es el tiempo de ¿quién? De Dios. No es tu tiempo, no es mi tiempo. Es el tiempo perfecto. Y ese tiempo perfecto está en las manos de Dios. Ahora, ese hombre de fe esperó la palabra, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo el Señor, ven Pedro. Pedro inmediatamente, confiando en la palabra del Señor, agarra y baja el pie de la barca y pisa y siente duro. Ya el Señor dio la orden, ya puedo moverme, ya me explicó, ya me dijo. En pocas palabras, cuando Dios te da una palabra escrita, es una palabra que el Señor va a cumplir, pero tú tienes que creerla. Y entonces darás el paso debajo de la barca y podrás caminar en una posición espiritual que para ti será sobrenatural. En pocas palabras, yo puedo caminar en lo sobrenatural cuando aprendo a escuchar la voz de Dios. Porque voy a caminar no en mi capacidad, no en mi conocimiento, no es en mi fuerza, no es en mi habilidad, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Es en el poder de Dios que el cristiano tiene que moverse. Y le dijo el Señor, ven. Y aquel empezó a caminar, pero no falta el diablo. ¿Esto sucede? Sí. Hace muchos años tuve una experiencia. Yo estaba trabajando para una imprenta de un cristiano. Me mandaron a entregar una factura. Iba con esa factura, iba caminando y tuve calor. Y vi una pequeña fuente y me senté en la fuente. El calor estaba fuerte. No sé si han visto esos calores que caen de lleno, pero no hay ni aire, solamente puro calor. Mucho calor había. Me senté, ya estaba descansando un poco porque me quedaba cerca, pero iba caminando, me quedaba cerca donde iba a entregar esa factura. Y hasta vi una abejita que se estaba ahogando y me con un palito. Y de la nada, soplaron. No sentí aire yo, no sentí que viniera un viento, solamente sobre los papeles y que se van al agua. No, hombre, dije, ay, qué problema. Hice una factura y que la saco, toda empapada, se hizo como chicharrón, la extendí, que Señor, a ver qué voy a hacer. Para mí fue un problema, yo no tenía mucha idea, yo estaba muy joven en esa ocasión, para mí ya fue un problema. Y que llego con la factura toda arrugada, oiga, alguna disculpa, se me cayó en el agua. Lo bueno que aquella persona dijo, no te preocupes.
También ya tengo la factura, el que estaba el Señor el documento. Pero yo te puedo decir que tuve una experiencia sobrenatural donde vi que realmente el diablo puede hacer cosas. Me di cuenta que era el diablo, automáticamente dije que fue Satanás, porque qué casualidad que solamente los documentos los pegó al aire. Y precisamente el suficiente aire como para que se voltearan y se cayeran al agua. A veces el diablo así nos sopla para que nuestra fe se tambalee. Déjale soplo a ver si muy mucha fe. Y ahí viene el diablo y te pasa lo que le dijo el Señor a Pedro: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, porque tu fe tiene que ser probada. Pero la gran diferencia se aplica cuando tú estás obedeciendo a Dios. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, Pedro, ven. Si Dios te manda, ¿sabes una cosa? Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Cuando le sopló el viento, ¿sí están aquí? No escucho. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te va a respaldar. Cuando este hombre dudó, cuando este hombre, siendo un hombre de mar, siendo un hombre que incluso si tú lees la escritura, te darás cuenta que cuando Jesús se paró a la orilla y les dijo: echen la red de un lado, y pescaron muchos peces, Pedro lo alcanzó a ver y dijo: es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Estaba desnudo. ¿Qué hizo? Se puso su túnica. Más de una vez se ha visto, hoy ya con todo lo que tenemos, que una persona con ropa, si no sabe nadar bien, se hunde y se ahoga. Este hombre con una túnica se aventó al mar y salió nadando. ¿Cómo que este hombre de mar, hombre de experiencia, cuando Jesús le dijo: ven, tuvo miedo, se está hundiendo, le dijo: Señor, ayúdame, socórreme porque me ahogo? Quiere decir que allá en ese momento Pedro ya estaba teniendo una dependencia de Dios. Ya no estaba dependiendo de su capacidad, de sus fuerzas, de su entendimiento. Ya estaba aprendiendo, ya tenía algo que Dios estaba haciendo en él, una dependencia de Dios. Gloria a Dios. Estaba dependiendo de Dios, era ya dependiente de Dios. Por eso dijo: Señor, ayúdame porque me ahogo. Y el Señor, como Él había dado la orden, como Él había dicho, Él mismo lo agarró con su mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Tal vez hoy Dios te diga: ya te he dicho más de una vez, ya te he dicho 2 veces, ya te he dicho 3 veces, ya te he dicho más de 4 veces que yo voy a hacer las cosas. ¿Por qué dudas de lo que yo puedo hacer? Porque yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Amén, 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 gloria a Dios. ¿Por qué dudas en tu corazón? Danos a entender que Dios es el que puede cambiar todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Dios? Él reduce. Cuando Dios quiere glorificarse, Él reduce, no aumenta. Aumenta cuando el hombre ya entendió que es la obra de Dios, que es Dios. Es cuando viene la abundancia. Pero cuando Dios se va a glorificar, lo primero que necesita hacer es que tú te hagas dependiente de Él. Que tú tomes la palabra y digas: es que si el Señor lo dijo, es porque lo va a cumplir. Si Dios me dice que soy más que vencedor, es porque realmente yo tengo que vivir esa palabra, porque Dios es el que la prometió, no fui yo. Amén, amén. Cuando tú tomas esa palabra, cuando tú agarras y dices: bueno, si el Señor me dijo, es porque el Señor me va a ayudar y es porque el Señor va a cumplir lo que Él habló. Amén. Porque la Escritura incluso llega a mencionar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, es porque Él lo va a cumplir. Si Él te lo dijo, es porque el Señor lo va a hacer. Gloria a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Confiar. Gedeón va con
3,000 hombres, se peleó una batalla. Y el Señor dijo, son muchos, estos se van a hinchar solos, van a decir que por mano de ellos vencieron. No, le dijo, ¿sabes qué? Redúcemelos. Le dijo, ¿sabes qué? Que sean menos. Está bien, dijo aquel hombre de Dios, está bien, Señor, lo que tú digas. El Señor lo redujo a 300 hombres. Hombres diestros, hombres preparados. Y con 300 hombres ganó el Señor la batalla. ¿Quieres tú Amén. tener Gloria a Dios. grandes victorias? Tienes que aprender a confiar en la palabra escrita y en la guianza de Dios. Y para que Dios sea glorificado, te tiene que reducir a una incapacidad propia. No porque no seas capaz, no porque no puedas, sino porque tienes que depender de Dios. Amén. Y cuando aprendes a depender de Dios, así llueve, truene, haya dificultades, hayas problemas, tendrás una fe como la de Job. Dios dio, Dios quitó. Sea Dios bendito. Y ahí es cuando tú con tu propio pie pisas al diablo. Es cuando lo mantienes debajo de tus pies. Es cuando el diablo no se puede levantar, no te puede tocar, no te puede hacer absolutamente nada, porque sabe el diablo que tú estás confiando en Dios, y si tú confías en Dios, nada te apartará de su mano. Amén. Nada. Amén. Gloria a Dios. Nada. Pero tienes que confiar. Pero tienes que depender. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Podrá alguien con Dios? ¿Podrá alguien vencer a Dios? No. Por eso la Escritura nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién? Gloria a Dios. Ok, ¿es verdad? Sí. ¿Dios va a cumplir? Sí. ¿Él es poderoso? Sí. Pero déjame decirte una cosa especial, una cosa hermosa. Para yo recibir eso, solamente hay un requisito. ¿Y qué requisito es? San Juan 14, versículo 15. San Juan 14, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura ahí? San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad, dice la Escritura, mis mandamientos. Si me amáis. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Si es bueno, obedecer. Pero sabes que Dios no quiere solamente que obedezcas, quiere que le ames. Que realmente tu amor sea sincero, que no sea por temor que vas a ir al infierno, que no sea por un interés por lo que Dios te va a dar, sino que realmente tú te enamores de todo tu corazón del Señor. Amén. Que haya esa palabra en tus labios de decirle de todo tu corazón, sabes que Señor, te amo. ¿Cuál es el amor sincero? Cuando el amor no conlleva algún interés propio, sino porque de tu corazón sale ese sentimiento y tienes la capacidad de decir con toda libertad, te amo. Cuando tú tienes la capacidad, cuando Dios te capacita para que puedas decirle con toda libertad, Señor, te amo de todo tu corazón, has pasado una victoria muy grande. Porque cuando haces esto y amas a Dios de esa manera,
Pide lo que quieras y te será dado. Pero tiene que ser la voluntad de Dios. Todo lo que necesites, todo lo que tengas, o todo aquello que tenga necesidad, te será dado. Los hombres temerosos a Dios son prosperados en todas las cosas. Gloria a Jesús. Abraham, hombre temeroso de Dios, era próspero, más que los orientales, si no me recuerdo. Job, hombre próspero. Con esto estoy diciendo, ¿sabes qué? Teme a Dios para que Dios te riqueza. No. Yo lo que quiero transmitirte es: teme a Dios, ámale, guarda sus mandamientos y Dios te dará todas aquellas cosas que necesitas. Y al final, la vida eterna. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Y cuál es el mandamiento semejante a este? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples estos dos mandamientos, has guardado toda la ley. Toda la ley. ¿Por qué no vas a hacer nada indebido? ¿Por qué no vas a ofender a Dios? ¿Por qué no vas a pecar en contra de tu prójimo? ¿Por qué no vas a pecar en contra tuya? La Escritura dice en el libro de Proverbios que el que peca contra Dios defrauda su alma. Tú no te vas a defraudar. Tú no te vas a hacer daño. Ahí se cumple toda la ley. Y entonces sí, podemos decir lo que leíamos. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá destruirte? ¿Quién podrá tocarte? ¿Quién te podrá hacer daño? Nadie, nada. Hermano, pero muchos hombres de Dios murieron. ¿Cómo es eso? Te lo explico bien fácil. Un hombre que ha amado a Dios con todas sus fuerzas, que ha aprendido a estar en la presencia de Dios, que su prioridad es Dios y que no hay nada en la tierra más grande que Dios, ese hombre ya no quiere Dios que esté en la tierra, ya Dios se lo quiere llevar, ya Dios dice: vente conmigo, ya no quiero que estés sufriendo, ya no quiero que estés batallando, hoy te vienes conmigo, hoy te vas conmigo, porque tú ya no mereces estar en la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es haber acabado la batalla, como dijo el apóstol Pablo, y haber terminado esta batalla de fe, haber acabado la carrera y estar por la eternidad con Dios! ¡Qué bendición! ¡Ay, qué miedo, me voy a morir! Más miedo sería irnos al infierno. Más bendiciones que cuando ya no seas, ya cuando no merezcas estar en la tierra, porque Dios quiere que estés con Él. Uy, es mejor irse con Él. Entonces la muerte de la vida de un cristiano no es tristeza, no es dolor. La Biblia dice que en el reino de los cielos hay alegría. Dios se alegra, Dios se goza, Dios se pone feliz porque vas a pasar la eternidad con Él. Vas a pasar la eternidad con Él. Por eso los cristianos mueren. No porque sean malas personas, sino porque acabó su tiempo de sufrimiento en la tierra y están reservados para la eternidad, donde hay gozo, paz, felicidad, alegría, donde se acaba el calor, el frío, donde se van a borrar las lágrimas, donde los malos recuerdos van a desaparecer. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el terror? Porque ni siquiera el umbral de la muerte puede apartarte de Dios. Dios. De esos cristianos son los que Dios anheló. De esos cristianos que no les importa las circunstancias, las adversidades, los problemas. De esos cristianos está buscando el Señor. Dios está cansado de los cristianos emocionalistas. Está cansado de gente que llega al templo por una emoción, alza las manos y cuando tiene problemas ya no quiere ni saber de Dios y le está reclamando.
Dios no quiere saber de esas personas que son rápidas para decir, yo lo hago, Señor, y a la mera hora no hace nada. Santo Dios quiere un pueblo nuevo, Amén, gloria a que Dios. sepa adorarle. Amén. Un pueblo que sepa honrarle. Un pueblo que sepa doblar sus rodillas y decirle al Señor, heme aquí. Un pueblo que no sea obligado. Un pueblo que no cumpla solamente requisitos. Un pueblo que sepa que Dios demanda obediencia, pero esa obediencia salga por amor y salga de voluntad propia, no obligado, sino porque de su corazón nace agradar a Dios. Amén. gloria Dios a Dios. quiere adoradores en espíritu y en verdad. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Estos adoradores están buscando al Señor. Gloria. Gente que le honre. Gente que le sirva por amor, no por obligación. Gente que le sirva no por un título, sino porque ama a su Señor. Gente que valore lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gente que realmente reconozca en su corazón que está caminando en el Evangelio y que está haciendo cosas no porque se lo haya ganado, no porque realmente sea perfecto, sea mejor que otro, no, sino porque a Dios le plació usarle, sino porque realmente esta persona reconoce que es por su amor y su misericordia, Amén. Amén. Gloria a que Dios. no es por su capacidad y su entendimiento, Gloria a Dios. sino es porque, Señor, es tanto mi amor por ti que prefiero morir antes que pecar. Amén. Gloria a Dios. Esos hombres quiere Dios hoy. Porque hay cantidad de gente en el cristianismo que solamente adora al Señor de labios para afuera. De labios para afuera. Porque dentro de su corazón hay pecado, hay maldad. Dios busca gente nueva, diferente, que anhele. ¿Sabes cuál es un anhelo? Aquel que viene de lo más profundo de tu alma. Y estás pensando, y de repente dices, ¿cómo deseo, Señor? Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi alma quiere estar contigo, mi alma, Señor, se muere si tú no estás. Señor, solamente abrázame, déjame sentir tu amor, no me des nada, solamente déjame contemplar tu gloria, tu hermosura, tu bendición. No quiero otra cosa, Señor. Me recuerda a Pedro en la transfiguración. Amén. Gloria a Dios. Él no quería otra cosa. Señor, hacemos una chocita de varitas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Que estaba diciendo, a mí no me interesa quedarme a la intemperie. Señor, aquí lo que me interesa es estar aquí donde estamos ahorita, en tu presencia, en tu gloria, en tu bendición. Aquí quiero estar. Esos hombres está buscando Dios hoy. Nombres llenos de letras, vacíos, huecos por dentro. Dios está cansado de eso. Dios ya no quiere saber nada de eso. Dios quiere gente que realmente sea adoradora en espíritu y en verdad. Que seas cristiano genuino, cristiano sincero, cristiano de verdad. Que no seas cristiano de labios para afuera. Que trae una Biblia bajo el brazo, pero no sabe para qué es. Que dice Dios, pero está vacía por dentro. Dios no quiere eso, mira. Esos hay muchos. Eso los encuentras donde quiera. Donde quiera hay. ¿Eres cristiano? Sí, amén, hermano, amén. Sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Oye, pero tus hechos no dicen que seas cristiano. Para ser como los cristianos, dice el mundo. Pues mejor me quedo así, estoy mejor yo.
Cristianos murmuradores que se quejan, ladrones que roban a sus patrones, que hacen un montón de cosas, que no son fieles, que son fraudulentos, que llegan tarde, que hacen un montón de cosas, dando mal testimonio del Señor. De esos Dios ya no quiere, ya está cansado. Quiere gente que le glorifique, quiere gente que le honre, quiere gente que sepa doblar sus rodillas y decirle no solamente de labios, te amo, Señor, sino que tú le digas, Señor, te adoro, te glorifico, y en tu corazón estés arrodillado delante de Él. No en lo físico, sino en tu corazón estés arrodillado delante de Él. Medita en tu corazón, porque la promesa de que somos más que vencedores es para los que son genuinos hijos de Dios. No para aquellos que tienen la Biblia, no para que el Señor, tú eres mi Dios, no. Es para aquellos que dicen, Señor, tú eres mi Dios. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Para eso es. No es para los emocionalistas, no es para los que se acuerdan de Dios cada que se acuerdan o cada que les viene un problema. Es para aquellos que adoran al Señor de día y de noche. De día y de noche. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, ayúdanos a ser aquellos adoradores en espíritu y en verdad que claman a ti de día y de noche, que son capaces, Señor, de reconocer tu gloria, tu poder y tu bendición, que son capaces, Señor, de no solamente doblar sus rodillas, sino doblar, Señor, su alma, su espíritu en adoración y reconocimiento delante de ti. Señor, necesitamos que en tu grande amor tú nos ayudes, oh Dios. Tú tengas misericordia y nos ayudes a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque no lo sabemos. Señor, porque necesitamos ser instruidos, necesitamos ser guiados, necesitamos que nos ayudes, porque en esto, Señor, se manifiesta tu misericordia, porque nosotros siendo perversos, bendito Dios, Cristo murió por nosotros, para que ahora nosotros en Cristo vengamos a ser perfectos. Y la perfección no es una obra humana, no es algo, Señor, oh Padre Santo, que nosotros digamos, lo estamos haciendo. Esta es una obra divina, la cual el Dios eterno tiene que trabajar, tiene que moldear, tiene que hacer en nosotros esas vasijas de honra y de gloria para tu nombre. Por eso es necesario, Señor, que venga la palabra genuina, verdadera, fluyendo a nuestro ser, para que seamos transformados y seamos hechos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Porque, Señor, nosotros, bendito Dios, podemos engañarnos, nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos. Pero tú que escudriñas en el corazón, Señor, he aquí estamos delante de ti. Escudriña nuestro corazón y condúcenos por el camino de vida. Eso lo dijo, Señor David. Pero también es algo que nosotros necesitamos. ¿De qué me sirve, Señor, oh Padre, tener una Biblia? ¿De qué me sirve, Señor, congregarme? ¿De qué me sirve, Señor, servirte, Padre Santo, si mi corazón está lejos de ti? Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso, Señor, para la congregación, ni para mis hijos, ni para mi familia. Señor, anhelo y deseo que nuestra oración sea contestada y tú contestes con el fuego celestial que transforma el corazón y pone una alabanza dentro de nosotros en un reconocimiento verdadero de que tú nos has librado de la muerte y que por tu misericordia y porque a ti te plació es que estamos caminando, y de esa manera nosotros doblaremos no solamente nuestras rodillas, sino nuestra alma, nuestro ser completo delante de ti para darte gloria, para darte alabanza, para darte adoración, porque tú eres digno de todo ello. Pero ninguno de nosotros lo va a hacer si antes no experimentamos las grandezas de tu poder y tu gloria, si antes no somos movidos a misericordia, si antes nuestro corazón no entiende la grandeza de tu nombre, bendito Dios. En tus manos está, Señor, la iglesia. En tus manos está aquellos, Señor, oh Padre Santo, que, Señor, oh bendito Dios, van a escuchar, Señor, este mensaje. Señor, pedimos a través de tu Hijo amado Jesucristo que toques y ministres las vidas, que toques y ministres las almas, que toques y hagas adoradores en espíritu y en verdad.
Padre Santo, Señor, porque la intercesión, oh Padre, otros oraron por nosotros, nosotros tenemos que orar por otros para que realmente se obre la justicia divina, trayendo misericordia, restaurando y estableciendo la adoración, Señor, oh Padre, en cada corazón, para que la adoración suba a un ámbito celestial por la obra de tu Santo Espíritu. Padre Santo, bendice a la iglesia, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a tu pueblo, Señor, y edifica, Señor, una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. Para que se cumpla la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la única manera de permanencia de nuestra alma en la verdad es cuando nuestra alma te ama con todas sus fuerzas. Cuando nuestro ser te ama en cuerpo, alma y espíritu, y nuestra mente está en lo alto y nuestro corazón está en los cielos. Por eso, Padre, no hay mayor antídoto para el pecado que el amor, Señor Padre, que tú nos puedes enseñar a, Señor, ponerlo, a que esto crezca, este amor crezca por ti sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Dios, cuando pone la vista en alguien, solamente hay que darle gracias. Gracias, Señor, porque Dios es el que edifica y el que establece. Si Dios te ministra, si Dios te toca, si Dios pone una carga en ti, no pierdas el tiempo, ve y ora. Que Dios va a empezar a quebrantar tu corazón. Que Dios va a empezar a transformar tu vida, porque Dios quiere que llames. Porque Dios quiere que llames. Amén. Bueno, fuera de palmas. Amén, aleluya.